Imagina que te alzan del suelo, en brazos de un hombre al que solo has visto 3 veces en tu vida. Sus brazos te envuelven con firmeza mientras te lleva en volandas a través de un umbral adornado con ramas verdes y lana trenzada. Detrás de ti, la multitud continúa cantando. Sus voces son ásperas, rudas, pero alegres. Celebran lo que creen que es la noche más feliz de tu vida. Y tú también lo crees. Tienes 17 años, cubierta por un velo del color de las llamas, y acabas de convertirte en esposa. Entonces la puerta se cierra. El canto se apaga, transformándose en un zumbido sordo tras la madera. La luz de las antorchas de la calle desaparece por completo. Y cuando tu nuevo marido te deposita en el atrio de su casa, lo sientes. Algo está mal. Hay demasiada gente aquí. No son invitados, no son familiares, son desconocidos. Colocados con precisión, casi estratégicamente, alrededor de la estancia, observándote con expresiones imposibles de interpretar. Una anciana vestida con túnicas ceremoniales está más cerca que los demás. Sus ojos no se apartan de tu rostro. Detrás de ella, 3 esclavas sostienen cuencos y paños cuidadosamente doblados. Un hombre de cabello entrecano aprieta contra el pecho una bolsa de cuero, de las que suelen llevar los médicos. Y en un rincón, medio oculto por la penumbra, algo alto se alza bajo un pesado velo de lino. No te habían hablado de nada de esto. Esa misma mañana, tu madre había recogido tu cabello, dividiéndolo en 6 trenzas cuidadosamente entrelazadas, mientras sus manos temblaban. Viste las lágrimas que intentaba esconder. Escuchaste la advertencia que susurró en tu oído justo antes de que comenzara la procesión. No te resistas a nada de lo que te pidan. No te resistas. Solo hará que todo sea más difícil. No lo habías comprendido. Pensaste que se refería a la noche de bodas en sí, al deber que toda novia debía a su marido. Creíste que estaba siendo protectora, quizá demasiado cautelosa. Pero ahora, de pie en esta habitación silenciosa, rodeada de desconocidos que te observan sin parpadear, comprendes que su advertencia significaba algo completamente distinto. Algo mucho más profundo. La anciana da un paso hacia ti. Su mano se cierra alrededor de tu muñeca, con la firmeza suficiente como para que apartarte exigiera una lucha abierta. Su voz no es solo una voz, es el peso del ritual, el peso de los siglos. Bienvenida a la casa de tu esposo. Los ritos sagrados deben completarse ahora. Miras hacia la figura cubierta en el ring, pero las canciones que cantaba la multitud no eran dulces. Los versos feseninos eran groseros, explícitos, deliberadamente obscenos. Jóvenes gritaban insinuaciones a través de su velo que le hacían arder el rostro de vergüenza. La tradición afirmaba que aquellas canciones divertían a los dioses y ahuyentaban a los malos espíritus. Pero las palabras no sonaban a protección, sonaban a advertencia. Su madre caminaba detrás de ella, en silencio. Esa misma mañana, había visto las manos de su madre temblar mientras le trenzaba el cabello. Había visto las lágrimas secadas con rapidez, escondidas antes de que alguien pudiera hacer preguntas, y recordaba las palabras susurradas. No te resistas. No había preguntado qué significaban. No había querido saberlo. La procesión serpenteaba por la ciudad mientras el crepúsculo se desvanecía hacia la oscuridad. Delante, la casa de Marcus Petronius Rufus aguardaba, su entrada adornada con antorchas y guirnaldas verdes. Todo parecía hermoso, todo parecía perfecto. Pero el matrimonio romano tenía 2 rostros. El público, con velos, canciones y nueces esparcidas sobre el suelo. Y el privado, representado tras puertas selladas, que ningún escritor romano se atrevió jamás a describir de manera directa. Para comprender lo que sucedía detrás de esas puertas, primero hay que entender qué era realmente el matrimonio romano. No lo que parecía, no lo que cantaban los poetas, sino lo que era ante los ojos de la ley. No era una unión de almas, no era una celebración del amor, era una transacción.
una transferencia legal de propiedad de un hombre a otro, presenciada y documentada con el mismo cuidado que los romanos aplicaban a la venta de tierras, ganado o esclavos. Bajo las leyes más antiguas de Roma, una novia pasaba por completo al control de su esposo mediante un proceso llamado conventio in manum. Literalmente, era colocada en su mano, la misma mano que ejercía autoridad sobre sus esclavos, sobre sus hijos, sobre toda su casa. A los ojos del derecho romano, una esposa no era una compañera, era una posesión. Su marido ostentaba, al menos en teoría, poder de vida y muerte sobre ella, el mismo poder que tenía sobre todo lo que le pertenecía. Para la época imperial, algunas de estas leyes se habían suavizado en apariencia. Las mujeres podían poseer bienes en ciertas circunstancias. El divorcio se había vuelto posible, pero el fundamento no había cambiado. El matrimonio seguía transfiriendo a una mujer del control legal de su padre al de su marido. Y como toda gran transferencia en Roma, esta requería verificación. Piensa en cómo los romanos gestionaban la venta de una finca. Testigos observaban la transacción. Sacerdotes invocaban la bendición divina. Se recorrían e inspeccionaban los límites. Los documentos eran sellados y archivados. Nada se dejaba a la suposición. Todo era revisado, confirmado, registrado. Los romanos aplicaban exactamente la misma lógica al matrimonio, pero con una diferencia incómoda. La propiedad que se transfería no era tierra, era un cuerpo humano, y el activo que se adquiría no eran hectáreas ni ganado, sino la capacidad de ese cuerpo para producir herederos legítimos. La virginidad de una novia no era una cuestión de moral ni de romance, era una cuestión de certeza legal. Si una mujer había estado con otro hombre antes de su esposo, cualquier hijo que diera a luz podía ser impugnado como ilegítimo. Las disputas por herencias podían estallar. Las líneas familiares podían quedar en entredicho. Para las familias ricas y poderosas de Roma, esa incertidumbre era inaceptable. Por eso la ley romana exigía pruebas, no rumores, no suposiciones. Pruebas verificadas de que la novia había llegado intacta al matrimonio. Y pruebas verificadas de que el matrimonio había sido consumado físicamente después. Ambos hechos debían establecerse más allá de toda duda, documentados de manera que pudieran sostenerse ante un magistrado si la unión era alguna vez impugnada. Y aquí es donde la historia da su giro perturbador. Si la virginidad requería verificación, alguien tenía que verificarla. Si la consumación requería prueba, alguien tenía que presenciarla. La lógica jurídica romana era brutalmente coherente. Las transferencias de propiedad necesitaban documentación. El matrimonio era una transferencia de propiedad. Por lo tanto, el matrimonio necesitaba documentación. ¿En qué consistía exactamente esa documentación? ¿Quién estaba presente? ¿Qué veían? ¿Qué hacían? Los escritores romanos antiguos rara vez respondían a estas preguntas de forma directa. Incluso en una sociedad que exhibía la sexualidad abiertamente en el arte y en la conversación, los rituales de la noche de bodas solo se mencionaban en fragmentos, en insinuaciones y en silencios incómodos. La razón de ese silencio está a punto de quedar clara. El agarre de la pronuba se tensó alrededor de su muñeca y la guió hacia el rincón de la habitación, hacia la figura cubierta por la tela. Los testigos se movieron levemente, buscando un mejor ángulo de visión. El médico permaneció inmóvil. Las esclavas sostenían sus vasijas y esperaban. Cada persona en esa habitación sabía ya lo que estaba a punto de ocurrir. Ella era la única que no lo sabía. «Debes saludar a Mutunus Tutunus», dijo la pronuba. Su voz era serena, ritual, como si hubiera pronunciado aquellas palabras 100 veces antes. Debes buscar su bendición antes de que tu esposo pueda acercarse. Los dioses deben ser testigos de tu sumisión. Ella jamás había escuchado ese nombre. Mutunus Tutunus. Sonaba casi cómico, como el tipo de nombre que inventan los niños. Pero nadie en la habitación se reía. Nadie siquiera sonreía. Sus manos temblaban cuando alcanzó la tela de lino. El tejido era más pesado de lo que esperaba.
Lo retiró lentamente, dejándolo caer al suelo. Y entonces lo comprendió. Ante ella se alzaba una figura de madera, casi de 4 pies de altura, tallada con precisión anatómica en una forma que no dejaba lugar a dudas. Aquello no era una estatua decorativa, no era un símbolo destinado a ser admirado desde una distancia respetuosa. Había sido construido para la interacción física, construido para el contacto, construido con un propósito que se volvió horriblemente claro en el instante en que la pronuba comenzó a colocar su cuerpo. Mutunus Tutunus era una de las deidades más antiguas y más enigmáticas de Roma, un dios de la fertilidad, de la sexualidad, de la iniciación matrimonial. Los autores antiguos lo mencionaban rara vez, y cuando lo hacían, su lenguaje estaba cargado de incomodidad, de vergüenza apenas disimulada. Incluso los romanos, que exhibían imágenes explícitas sin pudor en sus hogares y en los espacios públicos, trataban a este dios en particular como algo vergonzoso, algo que existía, pero que no debía discutirse. Siglos más tarde, los escritores cristianos describirían el ritual con furia y con repugnancia. Agustín, escribiendo cuando el cristianismo se imponía sobre el imperio, condenó la práctica con términos que no dejaban duda sobre lo que ocurría. Las novias romanas, escribió, debían sentarse sobre el emblema del dios antes de yacer con sus maridos. Lo hacían ante testigos. Utilizó la palabra latina insaidere, que significa asentarse sobre, montar. Su lenguaje no era metafórico. Otros escritores confirmaron lo mismo. Arnovio describió a las novias colocándose ahorcajadas sobre la figura mientras sus nuevos esposos observaban. Lactancio se negó a detallar el rito, afirmando que incluso hablar de ello contaminaba la lengua. No eran invenciones creadas para difamar una religión moribunda. Eran descripciones de rituales que se habían practicado durante siglos. Algunos historiadores modernos, incómodos ante las implicaciones, han sugerido interpretaciones más suaves. Quizá la novia simplemente se sentaba en el regazo de la estatua en un gesto simbólico. Quizá el contacto físico era mínimo, ceremonial, breve. Pero las fuentes antiguas no respaldan esa lectura. El lenguaje es demasiado preciso. El disgusto, demasiado visceral. Y el silencio de los propios escritores romanos, que normalmente no vacilaban al hablar de asuntos sexuales, sugiere que algo genuinamente transgresor estaba ocurriendo. El propósito oficial era la fertilidad. La bendición del dios aseguraría que la novia concibiera pronto y diera a luz hijos sanos. Pero el propósito no dicho pudo haber sido otro. Romper la resistencia, demostrar la sumisión ante testigos, preparar un cuerpo virgen para lo que la ley exigía después. Ella permanecía inmóvil, paralizada, mientras la pronuba ajustaba su postura, ordenaba sus extremidades, la guiaba hacia adelante sin suavidad, sin disculpa alguna. Los testigos observaban en silencio. Su marido observaba. El médico esperaba con las manos entrelazadas, paciente, preparado. Y en ese instante finalmente comprendió lo que la advertencia de su madre significaba. Comprendió las manos temblorosas, las lágrimas ocultas, el susurro desesperado. No te resistas. Cuando el ritual finalmente terminó, las esclavas se acercaron con agua templada y aceites perfumados. La lavaron con cuidado, murmurando oraciones de purificación. Pero aquella limpieza no era solo espiritual. Tenía también un propósito práctico. La preparaba para el examen que vendría después. El médico dio un paso al frente antes de que el agua sobre su piel se hubiera secado por completo. Era un hombre mayor, quizá de 60 años. Su bolsa de cuero se abrió con un leve chasquido, revelando instrumentos que ella no reconocía y que no deseaba comprender. No se presentó. No pidió su permiso. Simplemente señaló con un gesto un lecho bajo colocado junto a la pared, y la pronuba la condujo hasta allí. No era el primer examen que había soportado aquel día. Horas antes de la procesión,
Antes del templo, antes de los votos, una comadrona había acudido a la casa de su padre. La mujer había sido eficiente, implacable, sin disculpas. Había documentado lo que encontró con precisión clínica, registrando observaciones que serían selladas y archivadas por si algún día eran necesarias ante un tribunal. Ese primer examen estableció una línea base. Declaró ante la ley romana que aquella novia estaba intacta, que el bien transferido no había sido alterado, que su valor permanecía intacto. Ahora llegaba el segundo examen. Este servía a un propósito distinto. El médico debía confirmar que el ritual con mutunus tutunus había sido completado. Necesitaba verificar que los signos físicos coincidían con la documentación anterior, que los cambios esperados se habían producido, que ella estaba ahora preparada para lo que la ley exigiría después. Sus hallazgos serían registrados junto a las observaciones previas de la comadrona. Juntos, formarían un expediente legal que podría presentarse ante un magistrado, si el matrimonio era alguna vez impugnado. Ella se recostó en el lecho, tal como le indicaron. La pronuba permanecía a su lado, con una mano apoyada en su hombro, no para consolarla, sino para controlarla. Los testigos permanecían en la estancia. No apartaban la mirada. Su presencia no era un accidente ni un descuido. Era obligatoria. Su testimonio podría ser exigido algún día en un tribunal, y debían observarlo todo. El examen fue minucioso. Las manos del médico estaban frías, sus instrumentos aún más fríos. Él hablaba únicamente para dictar observaciones a un esclavo, que las registraba en una tablilla de cera. No le habló a ella. No reconoció su temblor, su respiración entrecortada, las lágrimas que resbalaban en silencio por sus sienes hasta perderse en su cabello. Su consuelo no formaba parte del procedimiento. Sus emociones no eran relevantes para la documentación. A los ojos de la ley romana, ella era propiedad en proceso de transferencia. Y la propiedad no tenía sentimientos. La propiedad no experimentaba humillación, ni miedo, ni violación. La propiedad simplemente era verificada, documentada y entregada de un dueño a otro según el procedimiento establecido. Cuando el médico finalmente dio un paso atrás y cerró su bolsa de cuero, asintió una sola vez hacia la pronuba. Una confirmación de que todo estaba en orden. Una señal de que el proceso podía continuar. Las esclavas la ayudaron a incorporarse del lecho. Colocaron sobre sus hombros una prenda limpia, ligera y suelta. No se atrevieron a mirarla a los ojos. Quizá ya habían estado antes en esa habitación, asistiendo a otras novias, a otros exámenes. Tal vez habían aprendido que mirar directamente a la joven solo hacía el silencio más pesado. La pronuba volvió a tomarle el brazo. Su agarre, ahora familiar, casi rutinario. El examen había terminado, pero la noche estaba lejos de concluir. La alcoba aguardaba al final del corredor, su puerta abierta, sus lámparas ya encendidas. La habitación había sido preparada con esmero. Lámparas de aceite alineaban las paredes, sus llamas firmes y brillantes, bañando la estancia en una luz dorada y cálida. El lecho había sido colocado deliberadamente, inclinado, de modo que pudiera verse con claridad desde la puerta. Sábanas limpias lo cubrían, guirnaldas de flores colgaban de los postes. Todo parecía hermoso, todo parecía romántico, y la puerta permanecía abierta. La pronuba la condujo al interior y la colocó junto al lecho. No se marchó. No se marcharía hasta que el ritual se completara. Su deber era observar, instruir si era necesario, asegurarse de que cada aspecto de la consumación se ajustara a la expectativa legal. Había hecho aquello muchas veces antes. Su expresión no revelaba nada. Marcus entró unos instantes después. Se detuvo en el umbral, mirando hacia la pronuba con una expresión que ella no había esperado. No era confianza, no era anticipación. Era incomodidad. Quizá incluso vergüenza. Era un hombre rico, respetado en su oficio, acostumbrado a ejercer autoridad. Pero en esa habitación, bajo aquellas circunstancias, incluso él parecía comprender que lo que estaba a punto de suceder
no era intimidad. Era una verificación. La pronuba habló con la voz cargada de solemnidad ritual. La novia está preparada. Los dioses han sido testigos de su sumisión. Que la unión sea completada según las costumbres de nuestros antepasados. Que los presentes den fe del acto. Que no quede duda alguna de que esta mujer se ha convertido en esposa. Lo que siguió se desarrolló lentamente, hora tras hora, bajo observación. La pronuba permaneció en el umbral, vigilando. En ocasiones avanzaba un paso, ajustando una postura, ofreciendo instrucciones, corrigiendo algo que consideraba impropio. Sus intervenciones eran objetivas, clínicas, como si supervisara cualquier otra tarea doméstica. Las esclavas aguardaban en el corredor, listas para asistir cuando fueran llamadas. Las lámparas ardían con llama firme, sin apagarse nunca, garantizando visibilidad durante toda la noche. Nada era privado. Nada estaba destinado a serlo. La puerta permanecía abierta porque la tradición lo exigía, porque más tarde los testigos podrían ser llamados a confirmar lo que oyeron, lo que observaron, lo que podían declarar ante un magistrado. Cada sonido que viajaba hacia el corredor era evidencia. Cada movimiento visible desde el umbral era documentación. Su cuerpo se había convertido en pergamino. Y lo que ocurría en aquel lecho era la manera en que Roma estampaba su sello sobre ella. Al amanecer, las lámparas se habían consumido casi por completo, y el aire se sentía denso, pesado. La pronuba finalmente se apartó del umbral. El médico regresó, entrando en la alcoba con la misma expresión distante que había mostrado horas antes. Su tarea era sencilla, confirmar que la consumación había ocurrido. Documentar que ella ahora portaba las señales físicas esperadas de una mujer que había cruzado de doncella a esposa. El examen fue breve. Sus conclusiones fueron registradas. La pronuba prestó su testimonio jurado, confirmando lo que había observado durante la noche. Los testigos que habían permanecido en la casa añadieron sus declaraciones. Los documentos fueron preparados, sellados y archivados. La transformación legal estaba completa. Ya no era la joven que había cruzado aquel umbral la noche anterior. Ahora era una esposa romana. Su estatus verificado, su cuerpo documentado, su papel definido por la ley y el ritual, y por el testimonio de desconocidos que habían presenciado sus momentos más íntimos sin apartar la mirada. Se levantó del lecho mientras las esclavas entraban para cambiar las sábanas. Les permitió lavarla, vestirla, arreglar su cabello. Se movía en silencio, su rostro sin revelar nada. Nunca hablaría de aquella noche, ni a sus hermanas, ni a sus hijas, ni a nadie, y jamás escucharía a otra mujer romana hablar de la suya. Durante casi 1000 años, esto fue el matrimonio en Roma. Generación tras generación, las madres susurraban las mismas advertencias a sus hijas. Generación tras generación, jóvenes mujeres recorrieron los mismos caminos iluminados por antorchas, atravesaron las mismas calles de la ciudad, cruzaron las mismas puertas adornadas y enfrentaron los mismos rituales tras puertas cerradas. La pronuba guió a innumerables novias hacia la figura cubierta en el rincón. Los médicos realizaron innumerables exámenes. Los testigos presenciaron innumerables consumaciones. El sistema perduró porque todos aceptaban su lógica. La propiedad requería verificación. Las transferencias legales requerían documentación. El matrimonio producía herederos legítimos. Y la legitimidad exigía pruebas. Nadie lo cuestionaba. Y si alguien lo hacía, no ha sobrevivido registro alguno de su objeción. El fin de estas prácticas no surgió desde el interior de Roma. No fue el resultado de un súbito despertar ante la crueldad ejercida contra las mujeres. Vino desde fuera. Vino con la expansión del cristianismo y la transformación de los valores romanos. En los siglos IV y V, con una nueva teología llegaron nuevas convicciones. Si las mujeres poseían almas iguales a las de los hombres,
no podían ser tratadas simplemente como propiedad. Si el matrimonio era un sacramento sagrado, bendecido por Dios, no podía incluir rituales que la Iglesia consideraba obscenos. Si la modestia era una virtud exigida por las Escrituras, la presencia de testigos durante la consumación se volvió intolerable. Las viejas costumbres debían abandonarse. Y así fue. Pero no en silencio. Las estatuas de Mutunus Tutunus fueron destruidas o enterradas. Los textos que describían los rituales de la noche de bodas fueron retirados de las bibliotecas o dejados a la decadencia. Los frescos que insinuaban las antiguas prácticas fueron cubiertos con yeso. El papel de la pronuba se redujo de supervisora activa a acompañante simbólica y finalmente desapareció por completo. En pocas generaciones, el conocimiento pleno de lo que los matrimonios romanos habían exigido se desvaneció de la memoria común. Los cristianos que remodelaron Roma no se limitaban a borrar detalles incómodos. Estaban construyendo una nueva civilización sobre las ruinas de la antigua. Y se negaron a reconocer lo que esas ruinas habían sostenido alguna vez. Lo lograron casi por completo. Hoy, la mayoría de las personas imagina el matrimonio romano como velos azafrán, canciones festivas y nueces esparcidas al paso. Una mezcla encantadora de ritual antiguo y romance atemporal. La verdad más oscura sobrevive solo en fragmentos. Denuncias airadas de padres de la Iglesia, referencias dispersas en comentarios jurídicos, descubrimientos arqueológicos cuyo significado se vuelve claro solo cuando se colocan junto a esos textos quebrados. Sabemos lo que se les hizo a estas mujeres. Sabemos de los exámenes, de las consumaciones presenciadas, del dios de madera en el rincón. Pero rara vez sabemos lo que sintieron. Las mujeres romanas no escribieron sobre sus noches de boda. Sus experiencias no se consideraron lo bastante importantes como para preservarlas. Sus cuerpos eran centrales para el derecho romano, y, sin embargo, sus pensamientos eran irrelevantes para las historias que los hombres registraron. Ellas vivieron, ellas soportaron, y fueron silenciadas. Roma suele celebrarse como el fundamento del derecho, del orden y de la civilización occidental. Pero reconocer lo que Roma exigía de sus mujeres complica ese relato. Revela que la brutalidad y el refinamiento pueden coexistir, que la sofisticación jurídica puede operar junto a una deshumanización sistemática. El mismo imperio que construyó acueductos y calzadas también construyó rituales diseñados para quebrar la resistencia de adolescentes en la noche de su boda. Los rituales han desaparecido. Pero las mujeres que los soportaron fueron reales, y su silencio todavía resuena. Ella nunca habló de aquella noche. Tampoco lo hizo su madre. Tampoco sus hijas. Durante 1000 años las mujeres romanas cargaron con ese silencio, transmitiéndolo como una herencia que nadie deseaba, pero que todas recibían. Y cuando los rituales finalmente terminaron, cuando las estatuas fueron destruidas y los textos quemados, el silencio permaneció. Se convirtió en el único registro de lo que habían soportado. Hoy excavamos entre fragmentos, reconstruyendo lo que se les hizo a partir de las palabras airadas de hombres que vinieron después. Pero sus voces, las voces de las propias mujeres, han desaparecido, no borradas por una conspiración, sino por un mundo que jamás pensó en preguntarles qué sentían. La historia recuerda a Roma por sus conquistas, sus leyes, sus prodigios de ingeniería. Olvida a las muchachas que permanecían de pie, temblando en atrios iluminados por antorchas, preguntándose qué se ocultaba bajo la tela en el rincón. Olvida a las madres que lloraban mientras trenzaban el cabello de sus hijas. Olvida el silencio que seguía a cada noche de bodas, pesado, permanente. Ahora sabes lo que Roma intentó enterrar. Ahora sabes lo que generaciones enteras esperaron que el mundo olvidara. Si esta historia se quedó contigo, si te hizo ver el mundo antiguo de manera distinta a como lo veías antes, suscríbete a Descubrimos las historias que otros dejan en la sombra.
los relatos demasiado incómodos para contarse, las verdades demasiado importantes para olvidarse. Y deja un comentario abajo diciéndome desde qué parte del mundo estás viendo hoy. Leo cada uno de ellos. Hasta la próxima.